Todo el que ha asistido a un curso de economía o tiene interés por la economía habrá oído alguna vez aquello de los 3 problemas o las 3 preguntas fundamentales generales a las que se tiene que enfrentar toda economía en la vida real. Pero hay una cuestión adicional sobre la que no siempre se hace suficiente hincapié, que es lo que vamos a tratar en este vídeo. Los 3 problemas a los que me refiero son los siguientes. El primero es ¿qué producir? El segundo es ¿cómo producirlo? Y el tercero es ¿para quién producirlo? Son cuestiones muy generales, muy básicas, pero vemos que en todas ellas habría toda una serie de conflictos si la decisión tuviera que tomarse de forma dialogada. Por ejemplo, en la primera pregunta sobre qué producir, seguramente habría mucha gente que diría, pues no podemos producir bajo ningún concepto armas, o no podemos producir carne, o no podemos producir otro tipo de cuestiones que, por las consideraciones que sean, no se consideran lícitos o útiles. Quizá el tono de la discusión subiría algo si abordamos el segundo problema, es de cómo producirlo. Es decir, todo eso que queremos producir, ¿con qué medios los vamos a producir? ¿Lo vamos a producir en grandes ciudades? ¿Lo vamos a hacer con grandes empresas? ¿Con pequeñas empresas? ¿Lo va a hacer un gobierno central? ¿Vamos a producir con energía verde, negra, rosa? ¿Vamos a producir con mucho capital, con poco trabajo, con mucho trabajo? ¿Vamos a sustituir el trabajo por robots, etcétera, etcétera, etcétera? Pero quizá el tema que más pasiones levanta es precisamente el para quién, que aborda el tema de la distribución. Algunos dirían que la distribución tiene que ser totalmente equitativa entre todos, todos deberían recibir lo mismo, y otros justificarían de 1000 maneras que la distribución no tiene sentido que sea tan igualitaria. En cualquier caso, y sea como se presenten estos 3 problemas, sí que hay un detalle que a menudo se olvida y que, sin embargo, es muy importante. La cuestión central es que estas 3 preguntas las resuelven las economías simultáneamente, de forma que están íntimamente relacionadas entre sí. Es decir, el qué producir influye en cómo producirlo y para quién producirlo. El cómo producirlo influye en las otras 2 y de forma muy clara la distribución, cómo se vaya a determinar la distribución, predetermina las otras 2 cuestiones. Por tanto, todas aquellas discusiones, que las hay y muchas, en las que se habla de la distribución de la renta y la riqueza, como si primero se produjera y después se distribuye, son discusiones estériles, son discusiones erróneas. Quizás la mejor ilustración de esta interrelación entre las 3 preguntas sea hacer el siguiente experimento mental. El ejercicio es el siguiente. Vamos a suponer que un simpático político como el que tenemos ahí anuncia de forma creíble a toda la población que toda la producción del siguiente ejercicio se va a distribuir equitativamente entre toda la población. Esa medida que afecta directamente a la tercera pregunta, la distribución, ¿tendría algún efecto sobre el qué producir, sobre cuánto producir, cómo producirlo? Creo que no hay que pensar mucho para darse cuenta que casi con toda seguridad la producción se va a reducir al mínimo imprescindible para subsistir, porque estamos destrozando absolutamente todos los incentivos para producir. Es decir, la decisión sobre la distribución es mucho más importante de lo que parece y de hecho puede desanimar o incentivar la producción. La principal moraleja de esto es que es muy deseable una distribución justa, es muy difícil definir qué es una distribución justa, pero sobre todo lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que tener mucho cuidado con lo que se desea y al menos pasar los deseos por la cabeza.